Vamos a nuestra segunda hora de análisis e información en Directo América de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Estos son los titulares. El ejército ruso lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania, causando la muerte de al menos 6 personas en Kiev y en Odessa. Decenas más resultaron heridas en edificios residenciales. Por su parte, Rusia indicó que ataques ucranianos provocaron un incendio en una refinería de petróleo. Israel devolvió a Gaza los cuerpos de 15 palestinos después de que Hamás entregara el jueves el cuerpo de Meni Godard, quien murió durante el ataque del grupo islamista del 7 de octubre de 2023. En tanto, nuevas denuncias señalan a Israel de usar a palestinos de Gaza como escudos humanos. Y oficialmente cerraron las campañas presidenciales en Chile antes de las elecciones de este domingo. La candidata de derecha tradicional, Evelyn Matei, condujo el último evento con un mitin multitudinario en Santiago, enfocando su discurso sobre la seguridad, tema central de la campaña chilena. En nuestra revista de prensa comentamos, entre otras cuestiones, un artículo del medio estadounidense New York Times en el que se habla del memorándum del Departamento de Justicia que avala la campaña de ataques en el Caribe y el Pacífico basado en las afirmaciones de Trump de que el país está en guerra contra los carteles de la droga. Marta Moya nos lo amplía enseguida. Y en nuestra crónica de economía les contamos las razones por las que más de 1.000 baristas sindicalizados de Starbucks en más de 40 ciudades de Estados Unidos iniciaron una huelga indefinida el jueves. En minutos lo conversaremos con Daniela Blandón. Primero el informativo. Y comenzamos. Al menos 6 personas murieron en Ucrania durante la noche en una serie de nuevos ataques rusos que tuvieron como objetivo la ciudad de Kiev y varias regiones del país. Según un portavoz militar, prácticamente todos los distritos de la capital fueron alcanzados y los servicios de emergencia informaron que 30 edificios resultaron dañados. Por su parte, Volodymyr Zelensky aseguró que la operación tuvo como objetivo dañar a la población civil. Veamos. Cuando el sol salió sobre Kiev, la destrucción quedó al descubierto, los bloques de apartamentos dañados, las ventanas destrozadas y los residentes conmocionados asimilando una noche de mortíferos ataques rusos. Mi pelo se incendió y todo estaba oscuro lleno de humo. Encendí una linterna y vi que mi perro había saltado hacia atrás asustado. Había una gran llama, los vecinos gritaban, «¡No hay nadie aquí!». Todo se quemó. Los embates golpearon todos los distritos de la capital, dejando varios muertos y decenas de heridos. Estaba durmiendo aquí. Cuando me di cuenta de que tenía que ir al refugio antibombas, me levanté, me vestí, salí y hubo una gran explosión. Los ataques con drones provocaron que la operación rusa fuera calificada como malvada por el presidente Volodymyr Zelensky. Este fue un ataque premeditado y calculado con el objetivo de causar el máximo daño a la población y a la infraestructura civil. Ucrania está respondiendo a estos ataques con una contundente respuesta de largo alcance y la comunidad internacional debe detener estos atentados contra la vida mediante sanciones. Según el gobierno ucraniano, que fue el objetivo principal, pero Rusia también atacó las regiones de Kharkiv y Odessa. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó el viernes que sus tropas habían repelido un ataque contra infraestructuras energéticas durante la noche, derribando o interceptando 216 drones ucranianos. A medida que la guerra se acerca a su cuarto año, aún no hay una paz visible en el horizonte. Vamos a las noticias de Gaza porque Israel retornó al enclave destruido los cuerpos de 15 palestinos, según funcionarios del hospital Nasser en Han Yunis. La entrega se produjo después de que Hamás devolviera el jueves por la noche el cuerpo de Meni Godard, quien fue asesinado con su esposa Ayelet durante un ataque del grupo islamista el 7 de octubre de 2023, que dio inicio a la guerra en Gaza. Faltan aún 3 cuerpos más de rehenes para completar la primera fase. Los restos de 25 han sido devueltos a Israel y por cada uno de ellos retornan también 15 cuerpos palestinos. En total se han recobrado 330.
y ha utilizado el ejército israelí a palestinas y palestinos como escudos humanos. 28 responsables israelíes comparecieron esta semana ante el Comité de la ONU contra la Tortura. En un nuevo testimonio, un soldado israelí que combatió en Gaza durante 7 meses afirmó que el ejército usó este método prohibido por el derecho internacional. Al mismo tiempo, la agencia de noticias británica Reuters reveló que la pasada administración estadounidense de Joe Biden estaba al tanto del uso de prisioneros o civiles palestinos como escudos humanos en túneles potencialmente minados. Ampliamos a continuación. Con el rostro difuminado y la voz distorsionada, a petición suya, este soldado israelí decidió testificar. Tengo muchos remordimientos. Las reglas cuando te comprometes en Gaza son considerar a todo hombre de entre 15 y 60 años como terrorista. Este reservista de 20 años prestó servicio durante 7 meses en Gaza. Afirma que el ejército israelí utilizaba habitualmente a palestinos como escudos humanos. Queremos que estén en peligro, que resulten heridos o muertos en lugar de nuestros soldados. Cuando entramos en un edificio, enviamos primero a un palestino para que abra las puertas y compruebe que no hay trampas u otros peligros potenciales. Según la agencia de noticias Reuters, la administración Biden, unas semanas antes de retirarse, habría sido informada de las acciones del ejército israelí. La información fue recopilada por las agencias de inteligencia estadounidenses que habrían informado a la Casa Blanca de que los soldados israelíes estaban enviando a palestinos al interior de túneles en Gaza, potencialmente infestados de explosivos. Estas acciones se consideran ilegales según el derecho internacional. El ejército israelí, por su parte, niega todas estas acusaciones. En 2024, varios representantes de la pasada administración estadounidense de Joe Biden se preguntaron si Israel estaba cometiendo crímenes de guerra en Gaza. Finalmente concluyeron que no era así y continuaron suministrando armas a su aliado. Durante la guerra en el enclave palestino, Hamas también fue acusado de utilizar a civiles como escudos humanos, especialmente dentro de los hospitales. El grupo islamista también ha negado siempre estas acusaciones. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró una sesión especial sobre la situación en la ciudad sudanesa de Al-Fashir para examinar la solicitud de una misión de investigación sobre las matanzas ocurridas durante la caída de la capital del Darfur. La misión de investigación buscará identificar los responsables de las violaciones presuntamente cometidas por las fuerzas de apoyo rápido y sus aliados en Al-Fashir. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a la comunidad internacional a actuar frente a crímenes de guerra que eran prevenibles. La comunidad internacional tiene el deber ineludible de actuar. Ha habido demasiada hipocresía y demagogia, y muy poca acción. Debe oponerse a estas atrocidades, una muestra de crueldad manifiesta utilizada para subyugar y controlar a toda una población. Debe tomar medidas para prevenir que continúen las violaciones masivas de los derechos humanos, a menudo por motivos étnicos, en Darfur y otras regiones. Y debe garantizar que los civiles de Al-Fashir y las zonas aledañas tengan acceso a la ayuda humanitaria y a la protección que tanto necesitan. En Turquía crece el escándalo por corrupción relacionado con apuestas en la industria del fútbol. Una trama que involucra a árbitros, dirigentes y jugadores. La Federación Turca de Fútbol anunció la suspensión de 102 futbolistas de primera y segunda división por participar en apuestas deportivas. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Estambul, Adrián Rocha. La investigación en Turquía de una supuesta red de amaños y de apuestas en el fútbol profesional turco continúa con la suspensión esta pasada noche por parte de la Federación Turca de Fútbol de 102 futbolistas profesionales, tanto de primera como de segunda división de Turquía. De hecho, de estos 102, 25 son jugadores activos de la primera división turca, la Superliga, y de hecho 2 de ellos supuestamente forman parte de la actual plantilla del Galatasaray, el líder y el equipo histórico de Turquía, y de hecho un fijo en la Champions League europea. Recordemos que la Federación Turca, que ha llegado a catalogar como estas investigaciones como una tacha moral enorme dentro del fútbol turco, ha llegado incluso a suspender esta misma semana la segunda y tercera división
en Turquía, que es de donde de hecho ocurrían mayormente estas supuestas acciones de amaños y apuestas deportivas realizadas sobre todo por un colectivo de árbitros muy penalizado ahora mismo en Turquía. 150 árbitros han sido suspendidos por parte de la federación y de ellos 18 han sido detenidos, lo fueron la semana pasada, por esta supuesta red de amaños y apuestas deportivas. Según la Fiscalía, estos árbitros llegaron a apostar en algunas ocasiones en más de 1000 partidos, uno de ellos incluso, según la justicia turca, lo ha hecho en 18.000 ocasiones y de hecho también han sido detenidos y puestos ante disposición judicial a 2 directivos de equipos de primera división turca actual. De hecho, ahora mismo se espera que la investigación continúe y el juicio empiece en las próximas semanas. Sin embargo, lo que sí que ha decretado ya la justicia turca es que los 21 detenidos la semana pasada, 18 árbitros y 4 miembros de equipos directivos de primera y segunda división de Turquía sean puestos a prisión preventiva a la espera de juicio. Japón sufrirá una derrota aplastante a manos del ejército chino si intenta intervenir por la fuerza en Taiwán. Eso fue lo que dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de China este viernes, intensificando la retórica tras las declaraciones de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi sobre la isla. Takaichi provocó una disputa diplomática al afirmar en el Parlamento la semana pasada que un ataque chino contra Taiwán podría constituir una situación de amenaza de supervivencia y desencadenar una respuesta militar por parte de Tokio. En respuesta, el viceministro de Relaciones Exteriores chino Sun Weidong convocó al embajador japonés en China, Kenji Kanasugi. Las declaraciones erróneas del líder japonés sobre Taiwán constituyen una grave injerencia en los asuntos internos de China y una seria violación del principio de una sola China, del espíritu de los 4 tratados políticos entre China y Japón y de las normas básicas que rigen las relaciones internacionales. Si Japón no aprende de la historia y se atreve a correr riesgos o incluso a intervenir militarmente en la situación del estrecho de Taiwán, sufrirá una aplastante derrota ante el férreo Ejército Popular de Liberación chino y pagará un alto precio. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció una operación militar que, según afirmó, tendría como objetivo a los narcoterroristas en el hemisferio occidental. La llamada Operación Lanza del Sur será, según el funcionario, dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y el Comando Sur de Estados Unidos. No se conocen más detalles del operativo, que estaría relacionado con el despliegue en el Caribe, denunciado por Venezuela y Colombia. En las últimas semanas, bombardeos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico mataron al menos a 76 personas. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes se prepara para debatir y votar una propuesta de divulgación de los archivos de la trama Epstein. Los documentos del financista, culpable de crear una red de tráfico sexual de menores, podrían ver la luz después de que la petición obtuviera el miércoles la firma 218, la de la representante demócrata Adelita Grijalva de Arizona. El esfuerzo bipartidista obligaría al Departamento de Justicia a publicar los archivos de Epstein. Nos lo cuenta Jesús Yajuri. Donald Trump y Jeffrey Epstein tomados de la mano en una estatua que ha reaparecido en Washington y una placa con la inscripción "Mejores amigos por siempre". Las figuras han surgido varias veces el último año, ahora tras la divulgación de correos de Epstein en los que menciona al mandatario. Otro frente de batalla en el Congreso. Adelita Grijalva, demócrata por Arizona, electa hace 7 semanas, es el voto faltante para forzar un debate sobre la publicación de los archivos de la trama Epstein. El presidente Johnson obstaculizó mi juramentación cancelando una votación tras otra. Con mi firma nos acercamos más a la verdad que intentarán negar, pero que las víctimas merecen y los estadounidenses exigen. La investidura de Grijalva, demorada 50 días, la más larga en la historia moderna, gatilla un proceso que podría concluir en la publicación de miles de documentos del delincuente sexual, algo que el titular de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el presidente han resistido hasta ahora. El miércoles, tras la publicación de 20.000 documentos, la Casa Blanca afirmó que no probaban nada y Trump acusó a los demócratas de distraer a los estadounidenses. Según los demócratas, Trump sabía más de la conducta de Epstein de lo que ha reconocido públicamente. Trump dijo que me pidió renunciar, nunca fui miembro de su club. Por supuesto que Trump sabía lo de las chicas. Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump.
La víctima pasó horas en mi casa con él. Él nunca ha sido mencionado. Trump afirma haber prohibido a Epstein el acceso a sus propiedades en 2007, incluida Mar-a-Lago, y ha negado saber sobre la red de prostitución de Epstein antes de su acuerdo judicial de 2008. Y vamos a Chile, donde cerró la campaña de la última candidata antes de las elecciones presidenciales de este domingo. Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, representante de la derecha tradicional y aspirante de la coalición de Chile Vamos, cerró su campaña con un mitin multitudinario en Santiago, que congregó a miles. Matei hizo un llamado al orden, la justicia, la seguridad y las oportunidades, enfatizando en que Chile desea crecer y creer en su futuro, sentimiento que según ella la nación lograría unida. La política compite a la derecha con dos otros candidatos más radicales, José Antonio Kast y el libertario Johannes Kaiser. Chile quiere orden, justicia, seguridad, oportunidades. Chile quiere crecer, quiere avanzar, quiere volver a creer en el futuro de nuestro país. Y lo vamos a hacer todos juntos. Vamos a nuestra revista de prensa. La encargada esta mañana, Marta Moya, con algunos de los titulares más interesantes que nos ofrece la prensa internacional. Marta, buen día para ti. Hola Ángela, vamos a ello. Buenos días. Buenos días, y hablamos entonces del exclusivo de New York Times que nos habla del memorándum del Departamento de Justicia estadounidense, que sería esta piedra angular que justifica los ataques aéreos sobre embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental. Sí, Ángela, un texto legal de la Oficina de Asesoría, precisamente legal, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un texto de 40 páginas que se habría finalizado a finales del verano estadounidense, nos reporta el New York Times, y que inicia con una larga enumeración de las acusaciones emitidas por parte de la Casa Blanca, entre ellas que los cárteles del narcotráfico buscan, de manera textual, matar deliberadamente a estadounidenses y desestabilizar el hemisferio occidental. Esto es lo que dice el memorándum que recoge el Times en exclusiva. Este memorándum es el que autoriza, ¿no?, esta campaña de ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico Oriental, y que ayer recibió ya el nombre de Operación Lanza del Sur, una campaña que ha matado a cerca de 80 personas en los últimos 2 meses. Según el memorándum, lo que dice el Times, estas muertes extrajudiciales son legales en virtud de los poderes otorgados a Trump en tiempos de guerra. Recordemos, no obstante, que la guerra en Estados Unidos solo la puede declarar el Congreso, y esto no ha ocurrido en estos momentos. Dice el Times de manera textual: los informes sobre el memorándum permiten vislumbrar cómo los abogados del Poder Ejecutivo, es decir, de la Casa Blanca, aprobaron el curso de acción deseado por Trump, incluso llegando a aceptar sin reservas la versión de la realidad presentada en la Casa Blanca para, pues, justificar su narrativa contra Nicolás Maduro principalmente. Bueno, que ellos de todas maneras dicen que no es una narrativa contra Nicolás Maduro, ¿no? Contra el narcoterrorismo. Marta, vamos ahora a hablar de una entrevista que no vio la luz, la esfera rusa, la polémica que escala entre el gobierno de Vladimir Putin y el periódico italiano Corriere della Sera por una supuesta entrevista al ministro de Exteriores del Kremlin, Sergei Lavrov. Responde el Corriere della Sera y también Rusia se denuncia. Efectivamente, el Corriere della Sera dice que todo viene esto a raíz de unas preguntas que envió al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. El Ministerio de Exteriores de Moscú se apresuró a contestar esas preguntas en tono periodístico, pero según el medio italiano, las respuestas de Lavrov eran textualmente un texto interminable lleno de acusaciones y tesis propagandísticas, por lo que decidió no publicar la entrevista de manera íntegra. Lavrov había hablado en esas respuestas textualmente del sangriento golpe de Estado anticonstitucional en Kiev en 2014 organizado por la administración Obama, y calificaría de subhumanos a los habitantes ucranianos que residen en las 4 regiones parcialmente ocupadas por Rusia en el este del país. Moscú, dice el Corriere della Sera, esto es textual, pretendía aplicar a un periódico italiano los mismos criterios que en Rusia, donde la libertad de información ha sido eliminada. Pidieron hacer una entrevista al uso, con pregunta-respuesta y repregunta, pero el gobierno ruso se habría negado a ello.
Por parte de Moscú, el Komsomolskaya Pravda, siempre un reto pronunciar este periódico, publica de manera íntegra esa entrevista con Sergei Lavrov para que el público valore si efectivamente hubo o no censura política, que es lo que denuncian desde el Kremlin. Además, dice que el periódico italiano lo que hizo es recortar las declaraciones inconvenientes para lo que llama la Roma oficial. En la web está la versión que publicó el Corriere y la versión textual que hizo Lavrov, y acusan a Italia, de no mostrar la realidad sobre Ucrania, un clásico también desde Rusia. Vamos ahora hasta Alemania. El medio político nos cuenta cómo el gobierno, en una alianza de partidos, decidió restablecer el servicio militar voluntario. Sí, Ángela, interesante este tema en Alemania porque los conservadores y socialdemócratas han coincidido en un modelo híbrido que combina servicio militar voluntario pero con medidas obligatorias limitadas. Esto resolvería, dice Político, una de las reformas de la defensa más polémicas en el país germano. El nuevo modelo implicaría que todos los jóvenes, mujeres y hombres de 18 años, deben registrarse formalmente para el servicio militar y todos los varones deberán completar un formulario asimismo obligatorio sobre su aptitud y disposición de servir en el ejército. Los exámenes médicos también serán obligatorios para los varones y se empezarán con los nacidos en el año 2008, pero la obligatoriedad solo se podrá forzar mediante una votación parlamentaria que todavía no está previsto que tenga lugar. De momento el servicio militar será voluntario, eso sí, con incentivos como un salario de 2.600 euros al mes, una subvención para el permiso de conducir de coche o camión después de prestar servicio un año, nos cuenta Político, así como un nuevo estatus especial para aquellos voluntarios de larga data. Interesante en el país germano, pues en esta estrategia defensiva que pretende impulsar Alemania. Pero además habrá que ver si logran cumplir la cuota de soldados precisamente para mantener a la OTAN contenta. Pero de Alemania vamos a pasar a un artículo que lanza el medio británico The Guardian, y es una investigación climática con hallazgos que son realmente sorprendentes sobre cómo los países más contaminantes reciben unas sumas millonarias de financiación climática. En efecto, Ángela, una investigación del Guardian y de Carbon Brief que reveló que solo una quinta parte de los países más empobrecidos del mundo, que son 44, recibe fondos destinados a combatir el calentamiento global. Generalmente la financiación para combatir asimismo la emergencia climática funciona así. Se transfiere capital de las naciones más ricas a las naciones más pobres para que éstas puedan sanear sus economías y adaptarse a un mundo más caliente. Lo que prueba la investigación es que entre 2021 y 2022 se destinaron sumas millonarias de dinero a los países más ricos como petroestados y también China, la segunda economía del mundo. Dice la investigación del Guardian que países como Emiratos Árabes Unidos, exportador de combustibles fósiles y con un PIB similar al de Francia o Canadá, recibió más de 1.000 millones de dólares en préstamos japoneses, así como Arabia Saudita, uno de los 10 principales emisores de carbono, recibió más de 300 millones de dólares también en préstamos asimismo japoneses. Un escándalo para los países del sur. Bueno, Marta, muchas gracias. Hasta aquí llega la revista de prensa y que tengas un feliz fin de semana. Gracias, Ángela, igualmente. Nos vemos. Vamos ahora a las noticias de la economía. Esta mañana para conversar con Daniela Blandón sobre los temas que son noticia. Dani, buenos días para ti. Muy buenos días, Ángela. Vamos a empezar hablando de Estados Unidos, centenares de baristas que entran en huelga. Estamos hablando concretamente, Ángela, de alrededor de 1.000 baristas sindicalizados de Starbucks en más de 40 ciudades estadounidenses que salieron a paro indefinido tras no haber logrado un acuerdo para un convenio colectivo que, por un lado, elevara sus salarios y, por otro, ampliara la plantilla de este gigante del café. La huelga incluye inicialmente 65 tiendas, según el sindicato de Starbucks Workers United, de un total de 550 que tienen en el país. La empresa dice, de hecho, que eso equivale apenas al 1% de sus locales. El jueves hubo protestas en al menos una decena de ciudades, y de prolongarse podría convertirse en el paro más grande y prolongado de la historia de Starbucks. Además, ocurre en momentos en que su director ejecutivo Brian Niccol cierra cientos de tiendas con bajo rendimiento. It's crazy that we're working
Es una locura que trabajemos a tiempo completo y aún así no pueda cubrir mis necesidades básicas. Mientras tanto, nuestro director ejecutivo gana 96 millones de dólares por solo 4 meses de trabajo y viaja en jet privado, mientras yo apenas puedo pagar el tiquete del metro de Nueva York para ir al trabajo. Nos han obligado a ir a la huelga al no pagarnos un salario digno. Muchos vivimos al día. Algunos no podemos pagar el alquiler. Algunos tenemos que elegir entre comprar comida o medicamentos para el próximo mes. No deberíamos estar en esta situación. Además, hay poco personal, así que todos estamos sobrecargados de trabajo y mal pagados. Bueno, pues una huelga más, Dani. Así es, y de café, que no es... De café que necesitamos en esta redacción también. Vamos a seguir en Estados Unidos. Firmó acuerdos comerciales con 4 países de América Latina. Y 4 países que son aliados, porque ya vamos a ver que la Casa Blanca detalló que habrá eliminación de aranceles para ciertos alimentos y otras importaciones, pero solamente las procedentes de Argentina, Guatemala, El Salvador y Ecuador, todas con un común denominador. Pese a que se mantiene el impuesto base del 10% para los 3 primeros y del 15% para el último, y que el objetivo es contribuir a la reducción de los precios del café, los bananos y otros alimentos. Entonces, lo desgranamos. En el caso de Ecuador, no habrá aranceles al banano y al cacao, 2 de sus principales exportaciones. Lo vemos acá, el 70% de productos que quedan con arancel cero están en Guatemala. El presidente Bernardo Arévalo pues fue el que hizo este anuncio del 70%, y con El Salvador quedan exentas las exportaciones que no puedan cultivarse, extraerse o producirse naturalmente en Estados Unidos en cantidades suficientes. Y con Argentina también se eliminan gravámenes sobre varios recursos naturales. Bueno, Dani, además de este tema, seguimos en Argentina, que busca dólares en el petróleo. Claro que sí, entonces hablamos de que la petrolera YPF, que es controlada por el Estado argentino, acaba de firmar un acuerdo por el cual cede a la empresa Terra Ignis, propiedad de la provincia de Tierra del Fuego, 7 áreas de hidrocarburos convencionales en ese distrito ubicado en el extremo sur del país. La razón es que YPF está buscando desprenderse de activos en áreas maduras para poder concentrar sus esfuerzos en la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, que queda en el suroeste del país. Conversamos al margen de un congreso energético con Jimena Latorre, ministra de Energía y Medio Ambiente de la provincia de Mendoza, que se está consolidando como un centro financiero para las inversiones de energía y minería, y que tiene justamente participación en esta importante formación geológica que ocupa hoy el 2º lugar a nivel mundial en reservas de gas no convencional y el 4º en reservas de petróleo también no convencional. Esto nos contó. La provincia de Mendoza, de la cual soy ministra de Energía y Ambiente, tiene un 30% de ese shale, de esa gran roca madre que es Vaca Muerta, y estamos trabajando para ampliar esa frontera productiva que hoy está un poco más hacia el sur de la roca madre, ampliarla hacia el norte. En realidad, el potencial de Vaca Muerta ha estado, si se quiere, limitado por la capacidad de evacuación que ha tenido ese yacimiento. Esto se debe a la falta de infraestructura. Por lo tanto, el diferencial en estos últimos 2 años y sobre todo de aquí al 2030 está dado por la infraestructura la inversión en infraestructura que se está abordando en la Argentina. El RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que se sancionó el año pasado en el Congreso de la Nación Argentina, ha permitido radicar y apalancar inversiones tanto locales como extranjeras, con grandes horizontes temporales de recuperación de esas inversiones y con grandes montos de esas inversiones. Bueno, la ministra venía hablando de inversiones, y uno de los objetivos con esas inversiones, que en los próximos años podrían llegar a los 20.000 millones de dólares, es desarrollar la infraestructura de transporte, para lo que YPF ha firmado alianzas estratégicas con empresas como la italiana Eni. Esto que te comentaba de la alianza que ha firmado YPF, la empresa nacional, con Eni, tiene como mercado justamente Europa y Asia. En cuanto al gas, el GNL que se va a exportar a través de esos grandes plantas, de esas grandes buques, plantas de licuefacción, regasificadoras,
tienen como mercado, como destino esos mercados. Y en el caso de la provincia de Mendoza tiene una particularidad, que es una provincia que está en el centro oeste de la República Argentina, por lo tanto estamos más próximos a los puertos de Chile que a los puertos de Buenos Aires, y eso lleva a otras alianzas estratégicas, y incluso hoy estamos conectados con gasoductos con Chile y con gasoductos con la segunda refinería en tamaño, en volumen, de la Argentina en nuestra provincia. Dani, gracias a ti. Bueno, acá nos vemos en una próxima, Ángela, la próxima semana. Eso espero. Vamos entonces a la pausa por el momento. Ya regresamos con más.